en la mañana del día de hoy. Y vamos a aprovechar ahora para ir con nuestra primera entrevista en esta mañana. Le voy a dar la bienvenida al concejal mandato cumplido, Guillermo Casarino. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Muy bien, todo bien. Gracias por invitarme. No, es un gusto tenerte aquí en la mañana, poder charlar, poder hablar. Hace ya varios días que venimos haciendo una recorrida con nuestros referentes a nivel local, para conocer su opinión, para conocer su punto de vista sobre cómo ve el panorama a nivel nacional. Obviamente ayer surgió, esta entrevista estaba pautada para esta semana, pero bueno, ayer hubo un montón de información, Massa superministro, nuevamente cambios en el gabinete, en algunas cosas se dieron marcha atrás, en algunas medidas. Las agrupaciones piqueteras no van a marchar mañana a la rural, lo van a hacer al Congreso. ¿Qué análisis haces del panorama? Mira, yo creo que todavía sigue siendo muy confuso el panorama, ¿no? Y no sé si se va a aclarar, porque no sabemos cuáles son las medidas que va a tomar Massa, ¿no? Evidentemente hay una lucha interna de poder y es el poder oculto de Cristina sigue existiendo. Hasta ahora no se ha hablado de ningún cambio en la Secretaría de Energía, que es la que maneja ella y que es la que mayor cantidad de dólares se está consumiendo en este momento, ¿no? Acá el gran problema es el faltante de dólares y básicamente el faltante de confianza en la gente que está a cargo del funcionamiento del país. Si no tenemos confianza, no podemos avanzar en ningún camino. No hay mucho conocimiento de qué es lo que piensa hacer Massa, más allá de que... Porque ¿cuál es el problema? Nadie cree en lo que decía antes ningún político en la Argentina. Lamentablemente esta historia viene de Alberto, de Cristina y de Massa también, gente que hablaba de una manera y después cuando está actuando o cuando le conviene actúa de otra, sin valores, sin palabras, sin ningún límite con respecto al cambio de posiciones, o sea que no tienen muy en claro ni siquiera lo que piensan ellos mismos, o si lo tienen claro no le importa cambiar sus principios de un momento para el otro. Entonces es muy difícil tener confianza o generar confianza cuando tenés esa gente a cargo de las cosas. Es muy difícil poner un superministro que tiene el 70% de imagen negativa según las encuestas. Entonces me parece que seguimos navegando entre medio de los icebergs, ¿no? No sé cuándo nos vamos a pegar la piña, pero va a ser muy difícil que la reviertan. Porque no hay fondos, porque se ha agotado, se ha consumido todas las reservas del país, el endeudamiento es grandísimo, no tanto el externo, porque hoy por hoy el tema de la deuda externa con el Fondo Monetario está prácticamente parado, estabilizado, y simplemente con ir cumpliendo con algunas etapas que son muy sencillas, se va a mantener sin ningún problema eso. Va a haber que ir pagando intereses y demás, pero desde el punto de vista de la deuda interna, la cantidad de LELIQs y de bonos que le haya encajado el gobierno para financiarse a los bancos, a empresas privadas, los déficits tremendos que tienen muchas de las empresas estatales, los colocan en una coyuntura muy parecida a la que tenía el final del gobierno de Alfonsín cuando asumió Menem. Entonces me parece que tenemos que esperar una semanita más para poder definir un poquito qué es lo que va a pasar. Hoy la palabra es incertidumbre, no hay otra. ¿Cómo ves o cómo mirás o cuál es tu mirada de que la ministra de Economía se enteró cuando subió al avión o cuando estaba subiendo al avión que había un nuevo superministro de Economía, Agricultura y Producción? Y bueno, típica la falta de respeto de las personas y con la que se maneja esto, ¿no? También vos sabés dónde te metés cuando vos te convocan de un gobierno como este y entras y tomás un puesto, sabés que eso es como estar en el aire, ¿no? O sea, los cambios de idea y los cambios de dirección son tremendos. Yo creo que Batakis no iba a lograr nada, porque no tiene peso propio, porque no tiene antecedentes, porque no le van a dejar hacer nada si quería hacer. Hay que ajustar, no hay otra. Es como si en tu casa se te bajó el sueldo a la mitad. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que tenés que hacer es achicar los gastos. Después verás cómo haces para recuperar parte de los ingresos que tenías. Pero lamentablemente estamos en una situación que no da para más, ¿no? Me parece que se pasa por arriba de las personas, yo creo que no se piensa en eso. Lamentablemente se toma como normal, ¿no?
Yo creo que la ministra debe estar muy enojada, pero ya le dieron un premio, Banco Nación, va a tener un flor de sueldo y no va a hacer nada, como ha sido toda su vida, ¿no? Porque si vos seguís y analizás la carrera de Batakis, por lo que ha trascendido, no ha sido más que una empleada pública que recibió un sueldo y la han ido cambiando hasta desde una municipalidad, con un cargo de director de algo, cuando perdió el poder el kirchnerismo, y ahora que volvió al poder le mejoran el cargo, le dan un cargo de más nivel, pero no ha demostrado gestión, ¿no? Cuando estuvo de ministra de Economía o de Finanzas de Scioli en la provincia fue un desastre, ¿no? Dejó una provincia totalmente quebrada, y eso es cierto, no había ni para pagar el aguinaldo de los empleados de la provincia. Entonces me parece que ellos no se pueden quejar, porque juegan en ese ambiente, en esa cancha barrosa, y ahí les pasa lo que les pasa, ¿no? Guillermo, con respecto a la cuestión de que una persona acumule, ¿no es cierto?, tanto poder dentro de un gobierno, ¿vos qué decís? Yo creo que en los momentos en que hay crisis así muy grandes, hace falta gente que tenga capacidad de decisión y que tenga las teclas más importantes del gasto y de los ingresos, con un manejo centralizado. Por lo menos que haya personas de su confianza y que piensan lo mismo, que van en la misma línea, dentro de un plan, cosa que no existe, porque acá no se ha presentado ningún plan de trabajo que indique un camino para seguir. La verdad que concentra el poder es relativo, porque sabemos que el poder sigue estando en el Senado, en la vicepresidenta, o sea, el poder destruir, sobre todo, porque no es el poder de construir, el poder de veto, el poder de frenar los cambios, el poder de manejar y mantener sus simpatizantes en los puestos que a ella le interesan, es fundamental. Hace bastante difícil que Massa pueda obtener un éxito si no está de acuerdo con la vicepresidenta, ¿no? No sé, no sabemos. La ministra la Bataki dijo en Estados Unidos que tenía el apoyo de Cristina. Parece que no era así, porque cuando llegó acá ya no estaba mal. Entonces, bueno, en realidad no se sabe quién gobierna, quién tiene verdadero poder acá, ¿no? ¿Queda un presidente de la República debilitado ante esta situación? Sí, ya estaba debilitado por sus propias incapacidades, ¿no? Y por todas las cosas que hizo y los errores que cometió, que lo destruyeron frente a la opinión pública. Lo de las fiestitas en Olivos, bueno, fue cosas que para la gente son insoportables, y la tremenda aceleración de la inflación que está provocando la manera que se está manejando la economía, le han hecho perder todo tipo de credibilidad, que ya no la tenía cuando asumió. Lo que pasa es que se ha ido agravando y hemos entrado en una pendiente muy rápida que vamos al fondo del pozo, ¿no? Esa pendiente o ese lugar hacia donde vamos, ¿no? Ahora medio se interrumpe, se para con la designación de Massa, ¿o esto va a continuar? No, yo creo que se frena, pero por una expectativa de esperar a ver qué medidas se toman. Hay que ver qué se va a hacer con la deuda interna, digamos, la que se tiene con los bonos y las LELIQs. Hablan de un plan Bonex, hablan de seguir pagando la pelota, pero eso, a medida que aumenta la tasa de interés, aumenta la tasa que hay que pagarle a los tenedores de esos bonos, y bueno, eso es un problema, es una bomba de tiempo que en algún momento, si no, va a defaultear internamente la Argentina, va a quebrar el sistema bancario. Entonces, bueno, si no sabemos las medidas, es muy poco lo que podemos opinar, ¿no? Lamentablemente, el historial de los personajes que se están ocupando no es bueno. Veremos, por ahí ocurre un milagro, qué sé yo. La fe es lo último que se pierde, dice. Bueno, estamos en una situación muy complicada. Y todavía se dieron pasos para cambiar, pero no sabemos para dónde vamos a cambiar. O sea que están dados los pasos para los cambios de nombres, pero hay que evaluar después cuando vengan las medidas. Exactamente, los cambios de actitud, no solamente el nombre lo puedes cambiar, pero el cómo se va a trabajar y cuáles van a ser los límites y cómo se va a frenar el gasto, es que es re complicado eso. Es muy difícil hacerlo, es doloroso. Yo tengo la impresión de que tenemos un par de años por delante bastante complicados, ¿no? Gobierne quien gobierne, incluso con un gobierno nuevo después del 2023. Yo creo que esto no se soluciona. Acordate que estabilizar la economía después del 2001 le llevó 2 años.
y en una situación bastante mejor que esta con respecto a la cantidad de indigentes y de pobres que había. O sea, siempre hemos sido para peor, ¿no? Tenemos momentos de estabilidad en el que hacemos más o menos las cosas bien, y cuando empezamos a hacer las cosas bien, enseguida aparece la beta populista de nuestros políticos y la facilidad que tenemos los argentinos para aceptar todo lo que nos regalan sin pensar en las consecuencias, y así terminamos otra vez defolteados y endeudados porque hemos estado gastando 10 años más de lo que entró. Bueno, vos fíjate que cuando terminó el gobierno de Néstor desapareció el déficit, el superávit gemelo, que era el superávit fiscal y el superávit de cuentas externas. Cuando Argentina empezó a perder plata, o sea, a que le entrara menos de lo que gastaba, siguió gastando, empezó a endeudarse, aumentó la deuda, aumentó la deuda, y los que vinieron después, si bien lo achicó, Macri en su momento, no logró solucionarlo. Por ir demasiado despacio, porque algo que tenía que haber hecho a principio de su gobierno lo quiso hacer el segundo año. Y no resultó, porque ya no era el momento que te perdonan todos son los primeros 90 días, los primeros 4 o 5 meses, después te empiezan a pasar factura. ¿Y cómo haces para pedirle un ajuste a la gente cuando ya perdiste el periodo de confianza? Es muy difícil. ¿Vos sos de los que pensás o crees que Macri arrancó bien digamos, en los primeros meses o en el primer año, pero que después no pudo acomodar la gestión? No, yo lo que creo que arrancó mal, no arrancó bien, porque no arrancó haciendo los ajustes que tenía que hacer. O sea, arrancó aumentando los planes, aumentando el gasto público, después lo empezó a achicar cuando vio que ya no lo podía manejar, tomó una parte de la deuda interna y la transformó en deuda externa, lo cual es más manejable, porque lo tiraba a más largo plazo. Hizo un arreglo por un plazo demasiado corto, pensando que lo iban a reelegir y que lo iba a poder volver a renegociar, como ocurrió ahora en este gobierno. Entonces me parece que de entrada nomás hizo una cantidad de ministerios muy importante, dividió economía en un montón de sectores, con manejos de distintas personas que no pensaban igual. Tuvo un jefe de gabinete que me parece que Peña, que no sé, a mí cada vez que lo escuchaba hablar me parecía que estaba zanateando, no me daba sensación de un tipo con confianza y con poder y con convicción hacia dónde iba. Yo creo que en economía no hicieron las cosas bien. Sí se abrió, muchas cosas se abrieron a la exportación, se buscaron mercados, se bajaron trabas se flexibilizó muchas cosas que lamentablemente se volvieron para atrás, pero que va a haber que volver a ponerlas en funcionamiento. Argentina necesita exportar todo lo que puede. Hoy estamos exportando un 30 o 40% menos de carne por decisiones políticas de limitar las exportaciones que no tienen ningún sentido, ni van a cambiar nada. La gente ya se dio cuenta que no puede comer carne, que tiene que comer pollo, carne de vaca. O sea, no hay que mentirle más a la gente, hay que decirle que la carne es un elemento suntuario en todo el mundo. Y que ahora que los países ricos de Medio Oriente, Singapur, parte de China, Malasia, países que tienen un gran crecimiento económico, una gran crisis, empiezan a probar la carne vacuna, las clases, la gente más pudiente, los que tienen más dinero, más capacidad económica, empiezan a elegir la carne vacuna y tenemos mercados de exportación a lo loco. Y bueno, tenemos que sacrificar nosotros. Y bueno, en vez de comer carne todos los fines de semana, carne, el asadito, comeremos el asadito cada 15 días, comeremos más pollo. Ya está a punto el consumo de pollo de superar el consumo de carne vacuna en la Argentina, que va a ser algo histórico. El cerdo ha crecido mucho, todavía nos queda la carne ovina que no se ha desarrollado. O sea, tenemos muchísimo para generar los dólares que necesitamos para la Argentina, para vivir mejor, para tener mejores sueldos, para poder comprar y no comprar. Pensar que los sueldos de los que están trabajando no llegan a cubrir las necesidades básicas de la canasta, de los que están trabajando en blanco. Nunca ocurrió una cosa así. O sea, hay un desfasaje entre los costos y los ingresos gravísimo, incluso de la gente que siempre tuvo buenos ingresos. Me parece que tenemos que cambiar la mentalidad y dejar de proteger lo que creemos que protegemos, que al final terminamos perjudicando. Es cuando vos tenés un hijo, ¿viste? Y lo querés cuidar de todo, entonces lo tenés encerrado en una pieza, y no que no tome frío, y no que no le dé el sol, y no que no haga deporte porque se golpea, y lo transformás, lo terminás destruyendo. Entonces acá hay que dar caminos y dar reglas claras y cambiar la mentalidad. No hay otra. Y recuperar los valores que hicieron grande la Argentina, volver un poquito al peso de la familia, los clubes, las cooperativas, todas cosas que han sido destruidas por la política.
Entonces, volver a que todo eso que hoy se organiza del Estado, hacemos festivales, hacemos fiestas, antes todo eso se hacía en los clubes. Los bailes, los corsos, los carnavales, todo lo hacían los clubes privados, con la gente que ponía la plata, con la carroza que le armaban los vecinos. Todo ese tipo de actividad y de iniciativa privada ha sido destruida porque se maneja políticamente, y la política ha chupado todo eso, y gastando fondos públicos que no están dirigidos a eso, porque no es función del Estado generar divertimiento, sino de prestar servicios para la comunidad, y no las presta, o sea, tener un buen hospital, tener buenos caminos, tener buenas calles, tener la ciudad limpia. Todo ese tipo de servicios están prestados mal, pero organizamos festivales y bailes y guitarreadas. No lo tiene que ser el Estado, eso tiene que ser lo privado. Si no cambiamos esa mentalidad y damos vuelta a todo eso, y la gente deja de estar encerrada en su casa y se empieza a preocupar un poquito por participar en la actividad ciudadana. Cuando yo vine a Navarra hace 40 y pico de años, empecé a estar en Navarra a los 12, pero ponerle a partir de los 25 o 26 años que tuve actividad, era diferente. O sea, los clubes funcionaban, las sociedades rurales, la gente participaba. No participa nadie. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y la gente no participa y después se queja. Todos se quejan, pero ninguno pone la mano ni la cabeza para colaborar con las instituciones. Y todas las instituciones se destruyen. Tenemos que darnos un poquito de vuelta a la cabeza y pensar cómo hacemos para sacar del Estado todo eso que le hemos dejado agarrar, que los políticos han aprovechado para generarse cartel para que lo sigan votando y regalando la plata de los demás, porque no ponen la plata de ellos para generar votos. Y eso tenemos que cambiarlo. Si no cambiamos eso, no tenemos solución como sociedad. El problema acá es un problema de la sociedad, un problema de valores, un problema de prioridades. Entonces, bueno, todos decimos, la educación es un desastre. Sí, es un desastre. Ha venido en decadencia los últimos 50, 60 años. ¿Y qué hacemos? No participamos. Nadie se enfrenta al gremio. El gremio hace lo que quiere. ¿Maneja la educación un gremio? No puede ser. O sea, eso tiene que terminar. Si no, la Argentina está condenada a la destrucción total. No estamos condenados al éxito, como decía el expresidente, pero estamos en camino al pozo. Yo lamentablemente lo veo así. Y uno sigue metido en esto porque tiene voluntad y porque piensa en los hijos y en los nietos, pero la verdad que yo veo que la gente joven no se calienta, y un grupo de gente de mediana edad, y hablemos de Navarro básicamente, hay un grupo de gente importantísima, empresarios que les va bien en su trabajo, que han logrado desarrollo económico, que se mantienen y que tienen buenos ingresos y que generan trabajo y demás, pero no participan, no se meten en la política. No quieren participar en eso, no porque la política es sucia. Bueno, vamos a limpiarla, la política, si es sucia. Pero si la seguimos mirando de afuera, la política va a seguir siendo manejada por los sucios. ¿Será porque cada uno está en lo suyo? Bueno, también están en lo tuyo, pero antes todos dedicábamos 2 horitas a la sociedad rural, a la cooperativa de la Blanqueada, a la cooperativa de allá. Después ya la gente se fue quedando en lo suyo porque las cosas económicamente se complicó, porque los gobiernos empezaron a avanzar con el populismo, y terminó desapareciendo la participación que tenía la gente en la actividad. Por ejemplo, el último congreso pedagógico se hizo en el 83, si no recuerdo mal, 84, que participamos muchísima gente, participamos en los congresos pedagógicos, y las directivas, lo que salía de las familias o de los padres, era una educación muy diferente a la que logramos. O sea, se tergiversó lo que salió del congreso pedagógico de esa época. Entonces me parece que tenemos que barajar de nuevo muchas cosas. Y los jóvenes se tienen que dar cuenta, porque si no se dan cuenta los jóvenes, que muchos se están dando cuenta, porque yo tengo contacto con muchos jóvenes de los libertarios de acá de Navarra, y yo veo que ellos ya están cambiando su mentalidad y buscan otra cosa y leen otras cosas. Hay que leer un poquito, hay que informarse. Los más chicos vienen con otra Claro, cabeza. lo que pasa es que le falta poner toda su idea de libertad, que es excelente, ponerla dentro de un contexto que esté dentro de las leyes, ¿no es cierto? Por lo menos dentro de la Constitución Nacional, porque a veces tienen ideas que son totalmente inaplicables, ¿no? Pero bueno, creo que todo pasa por eso, ¿no? La misma sociedad es la que tiene que hacer el cambio. No va a haber un milagro que lo haga una sola persona si no participa la sociedad. No va a ser consistente. Bien. Guillermo, yo te agradezco como siempre con esta oportunidad de poder venir en la mañana
del día de hoy poder charlar de esto. No, al contrario, yo te agradezco a vos de dejarme expresar y tratar de despertar las mentes por lo menos y las inquietudes en los ciudadanos que te escuchen. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, así pasaba en la mañana del día de hoy.